Buen día, buen día, buen día, ¿cómo andan gente linda? Buen día y buen sábado para todos. Acá estamos, luqueados para el vivo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre psilocibina y sus tratamientos médicos, la investigación científica que hay. Antes que nada quería aclarar para todos, aclararlo, y es muy importante que lo que vamos a decir es una información que busca generar responsabilidad y conocimiento. Esto no es una invitación a que nadie haga, pruebe o experimente con esto. Simplemente creo que es importante para mí como profesional de la salud, para Luis que es nuestro invitado como investigador, difundir un poco qué son los hongos, cuáles son los tratamientos que se están estudiando, cuáles son los resultados que se están teniendo, y hay muchísima info que, bueno, principalmente Luis nos va a dar una masterclass que es un fenómeno, ahí que se conectó, así que voy a intentar de invitarlo. Mande la invitación, espero que te puedas conectar. Y bueno, como les decía, los hongos son una realidad. Buenas, buenas. ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, vos. Espero que intentando acomodar esto, viste. Bueno, encima de esto que no me anda bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo anda este sábado? Bien, bien, acá. El clima está Sí. lindo. Llovió, despejó un poquito, bajó un poco la temperatura. Tengo miedo que con el sol ¿no? Sí. Los ciclos biológicos se impongan y aparezca una nube de mosquitos que venga Eh, a querer es, complicarlo pro- todo. es probable, es probable. ¿Querés contarnos para ir arrancando un poquito tu historia, de tu recorrido, de quién sos? Bueno, bueno, mi nombre es Luis Acosta, soy biólogo de formación. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Después hice un doctorado en el Instituto de Fibio del CONICET, Facultad de Medicina. Parte de mi formación doctoral la hice en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, a través de una beca Fulbright, y me formé en ciencias básicas, en neurociencia, ¿no? Donde la lógica, digamos, de la discusión a la hora de generar conocimiento, ponerlo sobre la mesa, involucra el modelo científico, ¿no? Donde vos tenés una serie de preguntas que te llevan a fundamentar una hipótesis, ¿no? Diseñar los experimentos necesarios para poner a prueba esa hipótesis con sus controles y demás, bueno, y obtener resultados. Y así vas construyendo conocimiento. Luego de terminar mi doctorado, me encuentro con que el cannabis, ¿no? Tiene un potencial terapéutico muy, muy grande, ¿no? Eso, de alguna manera, me sorprendió. Yo era usuario recreativo, por decirlo de una manera, de cannabis, y bueno, al encontrar testimonios de personas que esto funcionaba, principalmente para cáncer, para dolor, más allá de autismo y epilepsia, ¿no? Que fue el mascarón de prueba que abrió todo ese juego. Nada, me replanteé ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que comenté antes. ¿Es el modelo científico la única forma válida de generar conocimiento? Y bueno, yo hoy estoy convencido que no. Si bien las discusiones en las esferas científicas las tenés que obviamente darla dentro de su paradigma, es algo que está en constante discusión, ¿no? Si yo tengo un chico que tiene 200 convulsiones por día, le das aceite de cannabis y no tiene más, yo no sé qué experimento real querés hacer para demostrar que esto funciona. En cuestiones legislativas, ¿qué es lo que termina importando? ¿Qué es legal, qué no es legal? ¿Se puede usar, no se puede usar? Bueno, eso fue en mi cabeza una explosión, ¿sí? Una explosión en el sentido de no que me sentí estafado por el modelo científico, no es así, funciona y tiene su lógica. Insisto, cuando haces un experimento y tenés un cultivo celular, a un cultivo celular no le puedes preguntar, che, ¿cómo te sentís? Entonces tenés que diseñar estrategias para poder entender esas evoluciones. Lo mismo con los modelos animales y demás. Pero me chocó esto, que con las personas vos podés, como terapeuta, tener un criterio y en función de la interacción con la persona, evaluar si funciona o no funciona. Bueno,
chocar con eso y entender que no, que la única forma era el estudio controlado, placebo, doble ciego, y que eso en general son estudios carísimos, fase uno, fase 2, fase 3, seguimiento, y más hablando de millones a veces de pesos, cientos de miles de dólares, terminan siendo una traba, ¿no? Cuando de pronto aparece una molécula o un preparado que puede traer, digamos, una mejora a la calidad de vida en las personas, esperar estos estudios me parece hasta inmoral, te diría, Y, ¿no? Y así fue que también y aparte, llegué al tema del Microsoft. y aparte que atrás de todo eso hay interés. Digo, si es un estudio muy caro, alguien lo paga o no lo paga, y si lo paga, generalmente hay un interés atrás de eso, y no nos podemos hacer los sonsos que la industria farmacéutica tiene muchísimos intereses, y en general medio que lo que busca es buscar a generar la pastillita, ¿no? Llegar al punto de que la pastillita eh, se pueda comercializar y distribuir. Esa es, esa es la lógica, digamos, de la biomedicina, que la biomedicina es una forma de atender los padecimientos que se hegemonizó, que se impuso en los años 30, hace relativamente poco en la historia de la humanidad. Nosotros, como especie, tenemos entre 200.000 y 300.000 años, y empezamos a tomar pastillas hace cuánto. ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces, es novedosa esta forma de atender los padecimientos. No vamos a discutir la eficiencia comparativa. Hay veces que No, la biomedicina resuelve. O sea, no, los antibióticos son muy útiles, las cirugías son muy útiles. Es poder de alguna manera conectar o que estos dos mundos incluir, posibles para sumar. atender los padecimientos puedan coexistir, ¿no? Y vos dijiste algo, los laboratorios son en general los que financian estos estudios. Por ejemplo, hay un estudio hecho con glioblastoma para el cannabis, ¿no? Donde hay una empresa que lo financia, una empresa farmacéutica, y los estudios muestran que las personas que utilizan cannabis tienen una mejora, viven más incluso, personas que cuando terminaron el ensayo clínico aún seguían vivos, cuando el glioblastoma es tremendamente agresivo y la prognosis es pésima y la gente muere. Bueno, es un estudio que salió muchísima guita y nunca se hizo más nada. Nunca se hizo más nada. Hoy creo que la gente que está familiarizada con el cannabis no tiene miedo de decir, che, la gente no se muere, loco. Si lo agarrás a tiempo y modificás ciertas cuestiones que tienen que ver con la dieta, usás la quimio, no es que no la usás, lo combinás con aceite de cannabis y modificás, insisto, ciertos parámetros alimenticios, tiene mucho éxito. O sea, mejorás la eficiencia de la quimioterapia, por decirlo de esa manera. Bueno, entonces, yo necesito que las enfermedades se cronifiquen en Claro. general. Y los medicamentos oncológicos son carísimos, son carísimos. Hoy en Argentina está en discusión justamente porque la nueva gestión ya no financia esos medicamentos. Estamos hablando de $120.000 mensuales. ¿Quién sostiene un tratamiento de $120.000 mensual? Y Inaccesible. Sí. fármacos, los nuevos fármacos en general, hay un estudio muy interesante hecho por UTAS en Argentina, muestran cuando se cae una patente, bueno, por el estilo, modifican un compuesto de la molécula para poder volver a vendértela. Y nada, los medicamentos más caros son justamente los oncológicos, de $60.000 el tratamiento por mes, para arriba. Entonces ahí está un poquito la trampa. De pronto tenés una planta que puedes cultivar en tu casa, ¿sí? Y ahí viene también el cambio de paradigma, porque no es solo el cannabis, es el cannabis, es la lavanda, es el romero, es el cardo mariano, es la hierba de San Juan, y es un montón de plantas, y a este universo se suman los hongos, ¿sí? Que podemos utilizar para, de alguna manera, poder atender nuestros padecimientos. Y muchas veces es a través de estrategias de autoatención, ¿sí? Que desplegas hacia el interior del hogar. Muchas veces Totalmente. sin la necesidad de un terapeuta. Entonces vos fijate cómo cambia esa lógica. Y también es interesante, porque todo esto se lo debemos realmente al cannabis terapéutico, que de alguna manera vino a poner en jaque el paradigma de la biomedicina, donde el médico era la persona que tenía el conocimiento. Había una simetría tremenda entre el paciente, ¿sí? Paciente que espera y es pasivo ante el conocimiento del terapeuta médico, ¿sí? Que es el que le va de alguna manera a solucionar la vida. Bueno, todo eso es gracias al cannabis, ¿no? Así que bueno, más o menos un poquito. Sí, y ahora pensaba que, bueno, ayer fue el Día de la Mujer, y pensaba en las madres que lucharon en contra de esto, y la fortaleza de las madres, ¿no? Que lucharon en contra de esto con sus chicos con epilepsia, y por más que le decían que no, siguieron para adelante, uno como padre, vos no sé si sos papá, yo no soy papá, pero digo como padre, como madre,
te dan un aceite que le saca las convulsiones a tus hijos, ¿y qué te importa si es legal o no es legal? En un punto va para adelante. Mirá, yo las comparaba en su momento con las madres de Plaza de Mayo, Es- ¿sí? y sí, Esas locas que enfrentaban a la dictadura, que le decían locas, que giraban en la pirámide de Mayo buscando a sus hijos, no las frenaron. Al día de hoy no las frenaron. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasó con el cannabis. Y permitime que diga esto, padre, madre, son las madres las que se van a poner al hombro. es O así. sea, es el rol que juegan como cuidadoras, como sanadoras, como dentro de la institución que es la familia, se lo van a poner al hombro y se van a enfrentar con lo que tengan que enfrentarse. Y se le van a haber puesto todo. Y eso fue, insisto, junto con un grupo de profesionales de la salud muy comprometidos. Yo siempre rescato el nombre de Carlos Magdalena en toda esta historia, que fue el primer neurólogo infantil que en el Gutiérrez recetaba, indicaba, si se jugó realmente el cuero. Junto con Nicolás Arijuris, que era otro neurólogo del sur Ludovica de La Plata, que fue el primero, en realidad el que ayudó a traer ese aceite de Charlotte famoso a la Argentina, que fue el que de alguna manera abrió el juego, pero bueno, falleció cerca de los 40 años, muerte súbita. Levantó la posta a Carlitos Magdalena y fue lo que de alguna manera, insisto, le dio un poco de legitimidad a la discusión y permitió llevarla a otros ámbitos, ¿no? En términos políticos estamos hablando. Claro, claro. Y pensaba en esto del doble ciego y de los estudios. Para los que no saben, un estudio científico de doble ciego y de placebo es que a dos personas le dan algo, ninguno sabe cuál es el principio activo y el otro no, y en base a eso, también los que lo estudian tampoco saben cuál es, en base a eso ven los resultados y lo analizan. Pero por ejemplo, con el cannabis o con los hongos es imposible porque la persona que lo toma se va a dar cuenta y porque es importante esto que vos decís de lo humano, del contacto y de preguntarle la respuesta y la experiencia, ¿no? Rompe esa lógica. Cuando hablamos de microdosis, ¿sí? Cuando dosis son bajitas, por ahí la gente no se da cuenta que la consumió en términos subjetivos. Las macrodosis, que lo más estudiado en el mundo de la psilocibina y los psicodélicos, es imposible. Yo he participado de discusiones donde se plantea, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le darías a la persona que no le das un psicodélico en altas dosis como placebo? Bueno, entonces discutían concentraciones de benzodiazepina. Esto es un delirio. Amigo, no responde a esta lógica de generación de conocimiento. Cortémosla con esto. Entonces, ahora los psicodélicos vienen a plantear esa discusión, ¿sí? Donde el modelo científico se tiene que ayornar. E Sí, sí. inevitablemente los estudios de carácter observacional tienen que obtener un valor también muy, muy importante. Y correrse con esta historia de que, bueno, todo termina siendo la discusión en estos ámbitos, y bueno, es a lo mismo. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, que terminan siendo una traba para que esto llegue supuestamente a generar un conocimiento de calidad necesario y suficiente para poder dar una discusión en ámbito científico, ¿no? Claro, sí, pero mientras tanto la revolución se da de abajo para arriba y la gente lo está usando, experimentando, registrando sus experiencias y termina llegando medio de abajo para arriba, ¿no? Con, Exacto. con, con todo. Sí, Es una revolución, como dijiste. es Es así. una ¿Qué son los psicodélicos? ¿Qué es qué es un hongo? La psilocibina no es un hongo, como para el que no sabe nada de nada, revolución. arrancar ahí de cero. Bueno, los psicodélicos son sustancias que tienen la capacidad de poder disolver la mente, disolver la conciencia, de ahí su nombre. Pero más allá de eso, son moléculas que tienen la capacidad de activar ciertos receptores específicos que se encuentran distribuidos en el cerebro, principalmente un receptor de serotonina, que es el 5-HT2A, 5-HT porque es 5-hidroxitriptamina, ese es el nombre, Claro. ¿sí? Del receptor sensible a esa molécula. El 2A es un tipo de receptor que se encuentra muy presente en la corteza prefrontal, ¿sí? La corteza prefrontal, esta parte de acá, es la más importante en términos evolutivos, ¿sí? El cerebro está segmentado y cada una de esas partes o segmentos cumple diferentes funciones. Obviamente está integrado en su función y construye una realidad color en 3 dimensiones, nos da la conciencia, nos permite pensar qué pasa, tomar decisiones, etcétera, etcétera. La parte de acá atrás siempre digo lo mismo, la corteza occipital procesa información visual. Yo con esto no pienso, esto es una computadora que construye una realidad color y en 3 dimensiones. Acá estaría yo guardado, Luis y las personas. Bueno, esta parte tiene muchos de estos receptores, principalmente la capa 5 de la corteza prefrontal que integra información cortical.
Esos receptores se activan. Esa activación produce una sobreactivación, liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Hay mucha actividad en esa parte de la corteza y ello produce una desestabilización generalizada del cerebro y modificación profunda de ese cerebro. Bueno, la corteza prefrontal, que es más importante en términos evolutivos, que es la que integra información, la que nos permite comprender básicamente el contexto, la que genera nuestra conciencia, por decirlo de alguna manera, pierde un poco el control de la situación. ¿Sí? Hay actividades en otros lados, se desintegra esa funcionalidad del cerebro y bueno, y pasás a un nivel expandido de conciencia. Todo esto obviamente con un componente visual. Vos vas a ver colores más brillantes, vas a ver que las formas se desintegran y demás, ¿no? Pero bueno, estas sustancias, más allá de ese componente visual, en general, lo que producen es un estado emocional novedoso. Y ahí entramos a discutir diferentes tipos de sustancias con más o menos componentes desde lo emocional. Claro. La Medio que, psilocibina, perdón, perdón, sí, sí, perdón. pero esto me parece importante porque hay mucha gente que le tiene miedo. No es que perdés esto del control, hay gente mucho miedo que yo pregunté, viste, en la semana ahí que tenían dudas o prejuicios, esto de perder el control, tienen miedo con eso, es medio como que desestructura un poco la mente que fuimos generando con lo que aprendimos y que bueno, esto es igual a esto siempre pienso esto, se da esto y se da un poco distinta la forma de pensar, pero no es que te perdés en el éter, ¿no? No, 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 para nada. O sea, el que pierde el control de la situación es la corteza prefrontal. O sea, el yo, ¿sí? Medio como que se empieza a desintegrar, que es la disolución del ego, a la cual hacía referencia Huxley en Las Puertas de la Percepción, ¿no? Un concepto muy, muy usado. No está mal tener un poquito de miedo. No está mal, porque hay que ser prudentes. ¿Sí? Hay que ser prudentes. Estas terapias son muy poderosas, muy poderosas. Van a poner en jaque al sistema nervioso, lo van a reiniciar y se van a generar y se van a disparar fenómenos de neuroplasticidad. Y dependiendo entonces del contexto en el que vos te encuentres, ¿sí? La tranquilidad que vos tengas, cuán cuidado estés, podés poner esa neuroplasticidad a tu favor. Pero si vos haces esto en un contexto sin saber lo que está pasando, ¿sí? Donde vas a tener esta alteración grave, donde el cerebro se va a resistir, vos te vas a resistir a desintegrarte, por decirlo de alguna manera, probablemente entres en pánico, entres en ansiedad y te pongas en peligro a vos y a terceros. Que esos son los famosos efectos secundarios reportados del uso de psicodélicos, en donde en contextos no cuidados. ¿Sí? Claro. Y sobre todo por falta de información. No hay un solo reporte de un mal viaje de psilocibina, por ejemplo, cuando la persona sabe de qué se trata, y cuando lo hace en un contexto seguro. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Por eso es muy importante el acceso a la información. Esto no es un éxtasis. La No. psilocibina no es un éxtasis. Vos te tomas un éxtasis y te vas a bailar y vas a estar ahí, la vas a pasar bárbaro, ¿sí? Va a explotarte el corazón de amor. Puede no pasar eso con la psilocibina. ¿Sí? Vos te tomaste 3 gramos de hongo, te fuiste a bailar, a los 20, 30, 40 minutos empezaste a tener un efecto muy, muy fuerte, y lo primero que vas a querer hacer es seguramente salir de ese lugar corriendo. No sepas qué es lo que está pasando y entres en pánico. Y la gente tenga que asistirte, termines en una guardia, etcétera, etcétera. Eso no sería raro, insisto, si la persona no sabe a lo que se enfrenta. ¿Sí? Totalmente. Y Vos me siempre habías preguntado por está lo que... ¿es un mito o no es un mito eso de que te podés volver loco, que se puede disparar alguna enfermedad psiquiátrica? No, eso, a ver, hay una ventana temporal, digamos, para despertar una esquizofrenia, ¿no? Y eso sucede en la adolescencia. Eso es una discusión muy grande con el cannabis que se dio, ¿no? Porque aumenta el consumo de cannabis, entonces todos vamos a estar locos, esquizofrénicos y demás. Eso no es una realidad. O sea, en todo caso se puede disparar el onset, se puede acelerar la manifestación del cuadro, que esa es una gran discusión que se dio con el cannabis. Había aumentado el consumo de cannabis a nivel global y la prevalencia de esquizofrenia siempre fue la misma. Si bajo la hipótesis que el cannabis produce esquizofrenia, al aumentar el consumo de cannabis debería haber aumentado la esquizofrenia. Eso no pasó. Pero sí hay reportes de personas que utilizaron psilocibina y bueno, y quedaron con problemas psicológicos permanentes incluso después de un año de haberlas consumido. ¿Por qué? Porque estos fenómenos, insisto, de neuroplasticidad que se generan, pueden generar memorias negativas, porque la experiencia fue tremendamente desagradable. Lo hiciste en un boliche sin tener la más
puta idea de qué se trataba y terminaste en una situación grave poniéndote en peligro. Entonces, son herramientas muy poderosas, son herramientas de transformación de la persona. Por eso hay que saber de qué se trata. Yo creo en la autodeterminación de los pacientes, conozco un montón de gente que lo ha hecho solo, que ha consumido los hongos solos y está perfecto. Yo lo que recomiendo en general, que si no tenés experiencia, lo hagas con un terapeuta. Si vos me preguntaste por los hongos, estos hongos crecen de manera espontánea en la naturaleza. En Argentina está lleno. ¿Sí? Si vos los sabés reconocer, los encontrás. Hay que saber El hongo, no es, reconocer. el hongo tiene psilocibina, pero no es, ¿no? Es dentro de una familia de hongos. El hongo pertenece a una familia de hongos con capacidad de poder producir psilocibina. La psilocibina es un alcaloide derivado de las triptaminas. Los alcaloides son moléculas derivadas de aminoácidos nitrogenados, en este caso el triptofano. Si el hongo produce triptofano, transforma ese triptofano a triptamina, esa triptamina después la transforma en dimetiltriptamina, esa dimetiltriptamina después se transforma en psilocina, y finalmente esa psilocina se transforma en psilocibina. Y esa es la forma en que el hongo la tiene. Tiene otros alcaloides también, creo que acabo de describir, es una vía muy, muy resumida de la síntesis, pero la psilocibina es el alcaloide más abundante. Y es el que produce este efecto terapéutico, el que tiene la capacidad de poder activar estos receptores que te comenté. A ver, la psilocibina, cuando se incorpora por la vía digestiva, es transformada a psilocina. Va un paso para atrás. Yo te dije que en el hongo de psilocina pasa a psilocibina. Bueno, cuando nosotros consumimos de psilocibina pasa a psilocina. Y la psilocina, ¿sí?, es transformada, la psilocibina es transformada en psilocina en el hígado. Es la fosfatasa alcalina la que se encarga. Por eso es importante comerlo. A diferencia del cannabis, que vos podés utilizar la vía sublingual, se absorbe rápido, ¿sí?, va directamente al corazón, en resumidas cuentas, se distribuye sin pasar por el hígado para que no lo destruya. Acá es todo lo contrario. Necesitas que pase por el hígado para que se transforme, para que la psilocibina pase a psilocina. Y la psilocina es la que puede realmente atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, pasar de la sangre al cerebro, para decirlo en criollo. Y una vez que está en el cerebro, activar estos receptores que te comenté y producir estos efectos terapéuticos. Hay muchos hongos con capacidad de poder producir estas sustancias. El otro día una persona me mandaba fotos de los hongos que cultivan en Entre Ríos, otra en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires hay, el famoso cucumelo en el norte de Argentina. Claro. ¿Sí? Ya están. Entonces es muy difícil decir, no, pero vamos a prohibir. ¿Qué puedes prohibir? ¿Una entidad biológica que ocurre de manera espontánea? Y es raro. Entonces, me parece que tenemos que ir por la regulación, no por la prohibición. Y la regulación, obviamente, dentro de un contexto en que la gente tenga acceso a la información. Totalmente. Si no pasan estas cosas, ¿sí?, Sí. indeseables. Totalmente. Y me parece importante que habías dicho que activa receptores específicos y hay mucha gente que toma medicación para la ansiedad, para la depresión, que activa receptores de serotonina más en modo masivo, ¿no? Y eso con el paso del tiempo genera desastres en el cuerpo, ¿no? Sí, si uno entra a cualquier página de internet con acceso a esta lista de fármacos y te fijas los efectos secundarios de ya sea los inhibidores de la recaptación de serotonina, los específicos o los tricíclicos, bueno, los efectos secundarios son devastadores. Y no solo con leerlos, si conoces gente que los utiliza de manera crónica, lo ves, te lo cuenta, ¿no? Alteraciones del sueño, disfunción sexual, alteraciones metabólicas, puedes ganar o perder peso, bueno, una serie de cuestiones que hacen que la fisiología de la persona empiece a funcionar mal, sumado a que generan tolerancia, de modo que cada vez tenés que aumentar más la concentración, y dependencia química, y esto estoy dispuesto a dar la discusión, porque algunas profesionales dicen que los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina no generan dependencia química, ¿sí? Supuestamente porque la vida media es larga. Bueno, vos discontinuás esos fármacos, tenés dolor de cabeza, tenés irritabilidad, tenés diarrea, son síntomas del síndrome de abstinencia. Y no solo eso, una mamá que toma estos fármacos durante el embarazo, el hijo nace con síndrome de abstinencia, hay un montón de papers que lo muestran. Entonces, bueno, me parece que no es tan así como te lo quieren vender.
Sí, sí, aclarar siempre que, viste que hay que tener cuidado, aclarar siempre que yo no estamos en contra de la industria farmacéutica, no estamos en contra de la utilización de medicación en casos específicos, pero esto viene a plantear, como decís, un nuevo paradigma y nuevas oportunidades y posibilidades para tratamientos de un montón de gente que está sufriendo, que es una real pandemia, la salud mental, y con esto tenemos un acceso maravilloso porque corregime vos, pero pueden haber tratamientos que sean puntuales y que no se vuelvan a utilizar y no necesites la dependencia. No es que cambiás la pastilla por el honguito para siempre, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo acá tenemos una epidemia de problemas de salud mental luego de la pandemia. La Y pandemia, sí, nosotros nos olvidamos qué pasó, pero la pandemia hizo mucho daño, mucho, mucho daño. A ver, los fármacos lo que hacen es básicamente inhibir la recaptación de serotonina. ¿Sí? Los tricíclicos y los IR. Después tenés los inhibidores de la monamina oxidasa que van por otro, pero no nos metamos ahí porque complejizamos más la discusión. Vos tenés que una neurona, ¿sí? Libera serotonina y eso activa a esta neurona, ¿de acuerdo? Y así se comunican las neuronas. Y eso, en las estructuras y funcionamiento del cerebro, definen un montón de cosas, ¿sí? La serotonina está asociada justamente a estados del humor, motivación y un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede tener, por alguna razón, bajo niveles de serotonina. Entonces, vos tenés esta neurona que libera serotonina y esta que se activa. La serotonina cuando se libera, rápidamente se guarda. Rápidamente. ¿Sí? Y esto ocurre, o sea, son claro. milisegundos, casi a la velocidad de la luz, ¿no? Esto es muy loco cuando uno empieza a pensar estas cosas. Es como que el universo se expande permanentemente. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, esto ocurre a la velocidad de la luz, casi. Se libera la serotonina y se guarda. ¿Sí? Entonces, hay una actividad basal. Siempre hay un poquito de actividad. Estas moléculas lo que hacen es, cuando la serotonina se libera, impedir que se guarde. Entonces, se libera serotonina y no se puede guardar. Se libera y no se puede guardar. Entonces empieza a aumentar la serotonina en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Y eso es lo que empieza a producir a la larga el descalabro fisiológico. Es más, nosotros la mayor cantidad de serotonina la producimos en el tubo digestivo. Hay un tipo de células específicas, son las células enterocromafines, que son estimuladas, y esto es muy interesante, por bacterias lácticas que se encuentran en el interior, o sea, la microbiota intestinal estimula a las células enterocromafines a producir serotonina, aumentando la producción de un factor de transcripción, no importa. Esa serotonina va a la sangre y se guarda ¿dónde? En las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas guardan esa serotonina. Hay toda una discusión si son ellas las encargadas de transportarla a la sangre y liberarla en lugares específicos. Eso no está del todo claro, ¿sí? Pero sí se sabe que utilizan la serotonina ¿para qué? Para coagular. ¿Sí? Si vos te cortás, se tiene que formar una coagulación, ¿sí? Bueno, la gente que consume estos fármacos no coagula, porque no tiene serotonina dentro de las plaquetas tampoco. Y es un problema grave si vos tenés una lesión. ¿Sí? Esto le Ujú. pasa también a las personas que consumen cocaína, porque el mecanismo más o menos es similar. La cocaína lo que evita es la recaptación de dopamina, no solo serotonina, ¿sí? Y eso es lo que explica por qué la gente genera un consumo compulsivo y demás. Entonces, los hongos pueden selectivamente estimular receptores de serotonina sin aumentar la serotonina en todo el cuerpo. Y lo hacen de una manera cita, o sea, los resultados son maravillosos, no solo en la macro, donde vos decías, che, hay personas que con una sesión de macrodosis resuelven, y hay un montón de trabajos científicos publicados para depresión mayor, por ejemplo, ¿sí? Donde personas pasan por una sesión y resuelven un estado tremendo. La depresión mayor, a ver, para que quede claro, es una persona que, dicho en criollo, para que se entienda, se entregó a morir. Una persona con depresión mayor no come, hasta a veces pañales, Sí, sí. y no o sea, se entregó a morir. Y con una sesión de psicodélicos lo puedes rescatar. ¿Por qué? Porque pusiste en jaque ese cerebro, reseteaste ese cerebro. En macrodosis, toda esta desestabilización neuronal a la que hice referencia, produce patrones novedosos de conectividad global que son reversibles, pero también rescata conexiones que se habían perdido. Recupera las neuronas de la atrofia neuronal. Y las neuronas son como un músculo, podemos verlo así. Si no las entrenás, esos circuitos se van perdiendo. Y un montón de enfermedades asociadas a la salud mental tienen que ver justamente con atrofia neuronal en la corteza prefrontal. Y sí, y sí. Y por ejemplo, hay gente que no, que esté
que se sepa que no la puede tomar, no sé, bipolaridad o alguna cuestión específica que se Mira, sepa? hay, eh, hay toda una discusión con, por ejemplo, bipolaridad, ¿no? Porque se sabe que las personas que consumen, que tienen bipolaridad, que consumen litio y demás, en general están contraindicados con los inhibidores de la recaptación de serotonina, que pueden exacerbar la parte de la fase maníaca, ¿no? Entonces, eso sería una alerta. Ojo ahí, porque puede llegar a pasar. Sin embargo, otra vez, no están los papers, pero conoces médicos, psiquiatras, médicos, que acompañan personas con trastorno bipolar de tipo 1, que es este, el problemático, con microdosis, que va bárbaro, ¿sí? Entonces, ahí se plantea toda esta historia que es muy interesante. Hay gente que te va a decir, no, no hay evidencia. No, la evidencia está ahí. Y hay médicos que se la juegan, ¿eh? Claro. Y dice, che, yo tengo esta herramienta terapéutica, la voy a utilizar. La voy a utilizar. Y con muy, muy buenos resultados. Y otra vez, por eso, el rol del paciente es muy importante a la hora de empoderarse en lo que tiene que ver con yo quiero esto para mi vida. Pero otra vez, el rol del médico que decide acompañar es clave, porque de alguna forma es el que permite dar la discusión más seriamente, permítanme decirlo, en otros ámbitos, que no se malinterprete lo que quiero decir. Sí. Pero bueno, esa es una. Hay, cuando hablamos de macrodosis, ¿sí? Hay una alerta por la toxicidad de la serotonina que se da cuando vos utilizas un inhibidor de la recaptación de la serotonina y un inhibidor de la monoaminoxidasa. ¿Qué es la monoaminoxidasa? La monoaminoxidasa es una enzima que lo que hace es degradar a la serotonina, ¿sí? Yo dije que una neurona libera serotonina, la otra la capta. Cuando se libera la serotonina se guarda rápidamente. Una vez que está dentro de la neurona, la serotonina o bien vuelve a guardarse en una vesícula para ser liberada, o se degrada. ¿Quién la degrada? La monoaminoxidasa, ¿sí? Entonces, si yo inhibo a la monoaminoxidasa, la serotonina que entra no se degrada y empieza a salir. Ese es otro mecanismo. Entonces empezás a aumentar. Bueno, la toxicidad serotoninérgica se da en general cuando podés combinar un inhibidor de la monoaminoxidasa y un inhibidor de la recaptación de serotonina. Por eso, esos fármacos no se juntan, porque puede llegar a producir un síndrome serotoninal, ¿sí? Que Claro. puede producir convulsiones, puede ser muy tremendo, ¿sí? Entonces, en general, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los inhibidores de la recaptación de serotonina no se meten. Entonces, dicho esto, si vos estás consumiendo un inhibidor de la monoaminoxidasa y tomás éxtasis, podés llegar a tener un problema. ¿Cuál Porque el sería éxtasis un es inhibidor de la, versión. cuál sería un inhibidor de la aminoxidasa? Para que la Esos gente, son fármacos, no pero fármacos. ¿qué ejemplos para que alguien que esté tomando Los algún nombres, medicamento? los nombres de los fármacos no los Ok, recuerdo. No los recuerdo, ok. sí. Pero Pero antidepresivo, es un antidepresivo. Son los primeros antidepresivos que son los de primera generación. Tenés los inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina. Los nombres no me los acuerdo, está les bien, pido disculpas. está bien, está bien. Eh, ser mi seco, al no ser médico, Claro, esas cosas no las retengo. Pero claro, sí claro. el peligro en combinar el inhibidor de la monoaminoxidasa y el inhibidor de la recaptación de serotonina. Por eso, sobre todo Entonces, en estos casos, el acompañamiento de un profesional, como decías, que se haga cargo. es, es importante, pero en este caso en particular, a ver, ¿quién inhibe la recaptación de serotonina? El éxtasis, no la serotonina. Entonces vos, si consumís un fármaco que inhibe la monoaminoxidasa y lo combinás con éxtasis, podés llegar a tener un problema, ¿sí? Otra cosa que surge ahí es, los hongos tienen muchas cosas más que psilocibina. Los hongos tienen psilocibina, estos otros alcaloides que te comenté, pero también tienen betacarbolinas. Las betacarbolinas son sustancias también derivadas de las triptaminas que inhiben a la monoaminoxidasa, ¿sí? Entonces, si de pronto, por alguna razón, no recomendable, a vos se te ocurre comer hongos y tomar éxtasis, decir, che, ojo, porque estás tomando un inhibidor de la recaptación de serotonina, que es el éxtasis, y un hongo que va a activar los receptores de serotonina y además tiene un inhibidor de la monoaminoxidasa. Eso sería un problema. Ahora bien, dicho esto, síndrome serotoninérgico en macrodosis, yo no he escuchado. Al principio había muchos problemas, muchos recaudos, digamos, a la hora de pensarlo y demás. Lo que sí se ha visto, y lo que yo he visto y conozco, es que las personas que consumen psicofármacos, estos inhibidores de la recaptación de serotonina, por ahí van a una macrodosis y no tienen efecto. No hay
efecto de macrodosis. ¿Por qué? Porque muy probablemente los receptores de serotonina a los cuales va a activar la psilocibina estén escondidos. Porque tenés una sobreestimulación del sistema. Y esto pasa mucho. Cuando vos sobreestimulás un sistema, el sistema se aplaca, se guarda. ¿Sí? Estos receptores se esconden, se internalizan por sobreestimulación. Eso es lo que explica la tolerancia. Eso es lo que explica que vos tengas que tomar cada vez más fármaco de algo. ¿Por qué? Porque tenés menos sensibilidad. ¿Por qué? Porque los receptores se ponen escondiendo. Entonces, en general, lo que se hace es que la persona vaya dejando de consumir el psicofármaco, ¿sí? Alrededor de 4 veces la vida media del psicofármaco, pasa por una macrodosis y ahora sí tiene efecto. O sea, no hay riesgo de un síndrome serotoninérgico, lo que puede pasar es que no tenga efecto la psilocibina. ¿Por qué? Porque no tenés receptores donde la psilocibina pueda actuar. ¿Por qué? Porque el consumo crónico de fármacos hizo que se escondieran los receptores. No sé si fui claro. Perfecto, sí, sí, sí. Para mí es clarísimo. Vos, yo viendo más o menos los comentarios, va siendo todo bastante, bastante claro. Y tal vez no lo aclaramos, qué sería el concepto de microdosis. Macrodosis sería comer 2 gramos de hongo y que te generen los efectos alucinógenos, todo esto que hablábamos de la desintegración y demás, pero tal vez la microdosis la gente no sabe bien algunos ya son duchos, pero cómo es el proceso de la micro. Hay algunos protocolos ya estudiados, ¿no? Bien, para diferenciar entre micro y macrodosis tenemos que pensar en los efectos del hongo, ¿no? Entonces imaginémonos la siguiente situación. Creo que es intuitivo. Esto es un efecto dosis-respuesta, ¿sí? A medida que vas aumentando la concentración o la cantidad de hongo, el efecto va a ser mayor. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, como poquito, el efecto es chiquitito. Voy aumentando la cantidad de hongo y el efecto obviamente va a aumentar. Entonces yo como poquito hongo, y la verdad, no sentí nada. Nada. Como un poquito más de hongo, no siento nada. Y voy aumentando la cantidad de hongo hasta que llego a decir, bueno, algo pasó. Me di cuenta, ¿sí? La verdad que siento una cosa corporal rara, la luz está un poquito rara, bueno, entonces estás empezando a sentir el efecto. Ahí hay un umbral, ¿sí? Superando ese umbral, vos vas a empezar a sentir cada vez más fuerte, ¿sí? La sensación. A medida que vayas aumentando la concentración por arriba de ese umbral, el efecto va a ser mayor. Entonces vos fíjate que ahí definís 2 universos. El universo subjetivo, me doy cuenta, y el no subjetivo, no me doy cuenta. Entonces, el universo de concentraciones que produce un efecto no subjetivo corresponde a las microdosis, ¿sí? Son dosis subumbrales. Ahora, las concentraciones que sí producen un efecto subjetivo corresponden a las macrodosis, ¿sí? La gente puede darse cuenta que compra. Y ahí empezás a jugar, ¿sí? Y ese umbral es completamente dinámico, varía de persona a persona. Hay personas que con 0,3 gramos de hongo dicen, che, me di cuenta que algo me diste, ¿sí? Algo consumí. Personas que con 0,5, y depende mucho también del hongo, y depende mucho cómo vayas cuidado ese hongo, si se degradó o no se degradó la psilocibina, etcétera, etcétera. Entonces, las microdosis y las macrodosis se definen básicamente por eso, dosis subumbral o dosis supraumbral. Obviamente, las microdosis tienen ventajas. ¿Cuáles son? Y bueno, yo puedo consumir dosis bajas de hongos y hacer vida normal. Puedo ir a trabajar, puedo hacer un montón de cosas. Y ahí vos, con el paso del tiempo y el consumo, empezás a ver mejora en la capacidad de concentración, en la capacidad de atención, en la capacidad de retener memoria, en situaciones que antes te hubieran enojado, por ahí ahora no te enojás, salidas distintas a las mismas situaciones, empezás a romper con el pensamiento rígido. Muchas veces eso requiere semanas, ¿sí? Ir ajustando la dosis. La macrodosis no, la macrodosis es una sesión. Es una sesión que puede durar unas 6 horas, el efecto, pero tenés toda una sesión de preparación, donde vos vas interactuando con el terapeuta, van definiendo ciertas cuestiones que tienen que ver con por qué vas a hacer esto, básicamente. Intención, objetivo. Exactamente, ¿sí? Y también una cuestión de psicoeducación, la persona tiene que saber todas estas cuestiones que comentamos que pueden pasar, ¿no? Después la sesión propiamente dicha, que puede durar hasta 6 horas, y después, bueno, todo el proceso de integración, es poner en palabras la experiencia y es acompañar a la persona para que pueda básicamente modificar hábitos, que de eso se trata, ¿sí? Modificar ciertas cuestiones
que te hacen mal. Si es necesario, porque esto es muy interesante, durante el proceso, vos de alguna manera sos un espectador de vos mismo. Vos te podés ver a vos mismo, y eso es muy loco, muy loco. O sea, te imaginás a vos en una situación específica, donde hiciste o dijiste algo, y eso afecta a las personas. O lo que dicen, cómo te afecta a vos, y cómo lo transitar. Y de una perspectiva distinta, verlo con un cristal distinto. Y muchas veces resolver situaciones que te tenían trabado. Totalmente. Juntarte con esa persona que te tenía trabado a hablar y simplemente decirle, che, mirá, te pido disculpas. O ¿sabes qué? Te perdono. Y eso es tremendo, tremendo. Puedes perdonar una situación. Vos no sabés la mochila emocional que te saca de encima. Porque sin darte cuenta, vos cargas con eso. Y te afecta en tu vida, te afecta en la capacidad de poder ser feliz, básicamente. Entonces, el perdonar, muchas veces, permite perdonarte a vos también por un montón de cosas. Y eso, es una liberación tremenda. Entonces esas cosas pasan, realmente pasan. Por eso es importante el acompañamiento terapéutico posterior, para poder integrar la experiencia. Claro, Durante la sí. experiencia, bueno, el terapeuta puede tranquilizar a la persona, porque, insisto, muy probablemente te va a agarrar un ataque de pánico. O sea, te vas a poner medio ansioso, porque no sabes qué cuerno es lo que está pasando, es simplemente recordar, estás acordado de que consumiste hongos, no pasa nada, estás bien, es tranquilizar a la persona, y es, de alguna manera, invitarla a profundizar, anda más a fondo. ¿Sí? Ahí se pueden pactar cosas. Yo te puedo tocar, te puedo tranquilizar, ¿sí? Hay obviamente música funcional y demás. Si la persona lo necesita, puede expresarlo, puede poner en palabras lo que esté sucediendo. En general, se trata de interactuar lo menos posible, lo menos posible. ¿Sí? Y Entonces, sí. esas son como las dos grandes cuestiones. Claro, sí. La macrodosis muchas veces permite resolver de una cuestión. La microdosis puede ser un periodo más largo, ¿sí? Para ver los efectos. De hecho, había una discusión en el campo, ¿sí? Los efectos subjetivos, es decir, la macrodosis, eran necesarios para que todos los efectos positivos se sostuvieran en el tiempo. ¿Sí? Claro. Está bastante certeza que las dos Eh, funcionan. La dinámica son distintas y, digamos, las formas también son diferentes. Totalmente. Y como vos dijiste, se trata de cambiar hábitos. Es como yo digo que es una especie de posibilitador químico y biológico para que se produzcan cambios en tu cerebro, pero a fin de cuentas, para que algo se sostenga en el tiempo, para que vos generes un cambio en tu vida, en tus hábitos, en tu salud, en todo, es un puntapié para que después puedas ir por eso, ¿no? No va a haber una solución mágica. eh, No hay solución mágica, esto es una ayuda fuerte, es una ayuda interesante para que vos puedas, muchas veces, ya sabés qué es lo que te hace mal, ya sabés, sin todo, embargo, lo repetís, ¿no? Bueno, te da la fuerza para que dejes de hacer eso y lo modifiques. Y muchas veces es identificar qué es lo que te hace mal, totalmente, identificar un trauma, ¿no? totalmente. Entre muchas otras cosas. ¿Por qué no puedo nadar? Y bueno, porque de chico me pasó tal cosa. Y una vez que vos identificás ese punto, decís, es por esto que le tengo miedo al agua. Ya está. Una tontería lo que acabo de decir, No, ¿no? no, Pero bueno, funciona un pero poco no. así. Sí, Eh, sí. Y hay protocolos de micro, ¿no? De 8 semanas, algo así, hay protocolos, hay un montón de protocolos distintos, y otra vez, la lógica del pensamiento y sobre todo de los médicos es, bueno, ¿cuál es el protocolo que tengo que usar? Es pues venía acá, ta. No, tampoco funciona tan así. Tenés los famosos protocolos de Fadiman, el de Steinmetz, y hay diferentes, y se van adaptando en función de la necesidad de la persona, esa es la realidad. Hay un proceso de individualización de la terapia. Por ejemplo, en general se acostumbra a tomarlo a la mañana, en ayuna, lo que haces, ¿no? Bueno, hay gente que dice, che, ¿sabes que me cae mal? Bueno, entonces tomalo después de comer. Y hay gente que dice, che, ¿sabes que me duerme un poco? Bueno, tómalo a la noche. Y hay gente que dice, che, ¿sabes que lo tomo a la noche? Pero porque me hace soñar mucho mejor. Bueno, toma a la noche. No sabes que no me hace soñar mejor, pero duermo de una manera maravillosa. Bueno, maravilloso. ¿Sí? Hay personas que toman un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Hay personas que toman de lunes a viernes y los sábados, los fines de semana no. Hay personas que por sus condiciones neurológicas específicas toman permanentemente y en bajas dosis, como puede ser un niño con autismo. ¿Sí? claro. Hay un montón de formas distintas de presentar. Tenés las cápsulas, donde tenés el hongo molido, de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tenés tinturas madres, que es lo que yo en general recomiendo, es el uso de tinturas madres. Estos compuestos, estos alcaloides derivados de las triptaminas, los puedes extraer en agua, pero si los extraes en agua, el agua se pudre, por eso una solución hidroalcohólica lo resuelve, ¿no? Haces una tintura madre, después eso colás y tenés un goterito.
Entonces, administras X cantidad de gotas y vas tomando, ¿no? Las tinturas madre en general son más diluidas que las cápsulas, por eso en general yo recomiendo comenzar con la tintura madre, y si no llegara a funcionar, bueno, das un saltito a una cápsula. Hay algunos efectos secundarios, ¿sí? Reportados con las microdosis, que pueden ser un poquito esto, te puede agarrar un poquito de ansiedad, un poquito de pánico, un poquito de malestar estomacal, alguna alteración visual, y bueno, no es tan microdosis, esa es la realidad, no es tan microdosis. Hay terapeutas que dicen, bueno, a ver, la de 0,3 te produjo un efecto, bueno, vamos a trabajar con la de 0,2, muy cerquita del umbral, ¿me explico? Y eso a la larga es acumulativo, tiene efectos aditivos, por eso la persona puede empezar a sentir un poco de malestar y demás. Esa es la discusión. Esa microdosis tal vez no sea tan microdosis. Por eso, en general, recomiendo comenzar con dosis bajitas de tinturas, esperar unas semanas, unas 6 a 8 semanas, y evaluar si es necesario repetir o no. Muchas veces no es necesario repetir, si es necesario aumentar o no la dosis. La realidad es que la gente está acostumbrada a decir, bueno, ¿cuánto tengo que tomar cada cuánto y quiero que me mejore? Che, no me hizo nada. Y esa es otra. Bueno, ¿pero qué estabas buscando? No, no sé. Bueno, si no sé qué estabas buscando, es difícil ver el efecto, ¿no? Y también esta idea, y volvemos a lo mismo, esto no es una panacea que vas a consumir y te va a solucionar la vida, ¿sí? Es una ayuda que muchas veces te va a dar la voluntad y la fuerza para que vos puedas modificar hábitos que tienen que ver principalmente con el sedentarismo, el ejercicio y la dieta, ¿sí? Esto no es magia. Esta forma de atender los padecimientos es viejísima. Si nosotros modificamos nuestros comportamientos en función del ejercicio o no, y la dieta, y bueno, vas a andar muy bien. Ni hablar la calidad del agua y todas esas cuestiones. Pero Sí, claro, sí, sí, la cantidad de sueño, bueno, esto de los patrones mentales, por eso a mí me copa tal vez con un terapeuta, porque vas empezando a identificar, che, yo siempre que pasaba esto pensaba esto, entonces empezás a conocer un poco tu mente, tus patrones mentales, esa estructura que decíamos que ya está formada y empezar a cambiar ya tal vez la forma en la que ves las cosas o en la que reaccionás a frente un estresor o una situación angustiante, también es todo un trabajo para hacer como para adelante. Antes preguntaron si la psilocibina genera adicción. no, no tiene, no pasa por el circuito de recompensa, de modo tal que no genera memorias asociadas a los consumos. El circuito de recompensa es un circuito mesocorticolímbico, es un circuito muy ancestral, muy primitivo, que lo tienen hasta los insectos, ¿sí? Que lo que hacen básicamente es reforzar una conducta. Vos hiciste algo, ¿sí? Eso algo representó un beneficio, bueno, repetilo. Refuerza una conducta. Y está asociado a la liberación de dopamina en zonas puntuales del cerebro, como el estriado ventral, Claro. que es el núcleo accumbens. ¿Sí? Esto es bien biologicista, bien mecanicista. Hay mucha gente que lo discute, que no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que sí tiene que ver, pero no es lo único que explica la situación. Obviamente el contexto de la persona también influye y un montón de cuestiones. Pero en niveles mecanicistas se libera dopamina en el núcleo accumbens. Eso es una recompensa positiva. El cerebro filtra información, sincroniza, che, ¿qué fue lo que hiciste para que se libere dopamina en el núcleo accumbens? Bueno, hay que repetir. La cocaína, por ejemplo, libera un montón de dopamina en el núcleo accumbens, ¿sí? La nicotina, lo mismo, ¿sí? Eso hace que se refuerce rápidamente esa conducta y el cerebro entienda y aprenda a ser un adicto. El cerebro Las aprendió redes sociales, que scrollear en las redes sociales. la recompensa es una recompensa permanente y pum, al toque la recompensa. Es más, hoy con esta dinámica, un video de 1 minuto y medio, ni lo vi. Y no, es un montón de tiempo, porque necesitas ya la recompensa. Y funciona de esa manera, exactamente así. Entonces, vos, para generar una adicción o un comportamiento asociado a una recompensa específica, necesitas que se libere dopamina en el núcleo accumbens. Necesitas que se active ese circuito de recompensa. Bien, la serotonina no pasa por ahí. Así que no hay ningún tipo de riesgo de generar un consumo compulsivo. Ni la psilocibina, ni el ácido, ni el éxtasis, ni nada de eso. Yo he tenido gente que dice, no, yo tengo amigos que se han hecho adictos al ácido. Bueno, eso no era ácido. Claro. No era ácido. Y de hecho te pasa. Y el mercado negro es un problema. Por eso la psilocibina es tan interesante. Porque vos llegás a un hongo y tenés la certeza de que tenés psilocibina. Vos te compras un cartón, te compras un ácido, y las chances de ese ácido son mínimas. De hecho, en mi caso en particular, yo creo que muy pocas veces consumí ácido. La mayor parte de las veces terminás con la mandíbula toda trabada, duro, es una porquería. Está lleno de anfetamina y eso sí, muy probablemente generes un consumo problemático de algo que vos crees que es ácido.
Claro, y sí, y sí. ¿Se está usando también la psilocibina para autismo? Se está empezando, hay algo ya. Hay algunos estudios en curso donde se está estudiando el efecto de las vías serotoninérgicas en el autismo en pacientes adultos. Esos trabajos no están, y muy probablemente nunca estén. Pero otra vez, en el reporte de las madres, que cagadas en las patas, como estuvieron cagadas en las patas cuando estaban drogando a sus hijos con cannabis, lo están haciendo con psilocibina. ¿Sí? Y hablas con ellos y dices, mirá, la verdad, el cambio es importante, no solo psilocibina, también en este caso melena de león también se ve muy bien, que la melena de león estimula la producción del GNF, que es el Net Growth Factor. Nada, está mucho más atento, está mucho más plástico el nene, o empezó a hablar que antes no hablaba, o puede resolver consignas básicas sin ponerse loco, como era ir a bañarse. Ahora si yo corro el juguete de acá, no se pone loco, antes rompía todo. Bueno, empiezan a pasar esas cuestiones, ¿no? Realmente muy, muy interesantes. Y otra vez, que tiene que ver con el rol que juegan quienes, las cuidadoras, que son las madres en este contexto, ¿no? Y conozco ya muchos casos de mamás que están dándole, insisto, no solo psilocibina, sino ya está, vas por un montón de otras cosas. Psilocibina, modificación de la dieta, otros hongos que juegan en conjunto como puede ser la melena de león, suplementar con omega 3 es fundamental, la desparasitación, es algo muy interesante que a mí me voló la cabeza con los niños con autismo, que es el tema de los parásitos, ¿no? Ellos Tremendo. alteran notablemente su comportamiento cuando tienen parásitos. Y tienen parásitos mucho más frecuentes, porque evidentemente tienen una alteración del sistema inmune, muy probablemente tienen una alteración en la permeabilidad del intestino, por eso que tienen tantas cuestiones. Bueno, empezar a ver esas cosas y que la madre diga, no, yo me doy cuenta que él tiene parásitos porque se rasca la cola. Se rasca la cola, pero fuerte, ¿no? Como los perros, Y sí. literal, perdón por la No, comparación, pero es ¿sí? así, Es en lo un punto. mismo. Y es muy loco, dice, no, y yo sé ya que depende de los ciclos lunares. Y claro, cuando empezás a estudiar, la reproducción de los parásitos en el tubo digestivo depende de la luna. Entonces vos tenés una persona que modifica su comportamiento en función de la luna, tenés un lunático, ¿no? Es decir, ¡pah! Mira qué loco. Totalmente, totalmente. Qué claro que sos, qué interesante todo lo que decís. Antes preguntaron también, no quisiera como ir acompañando a los que están ahí preguntando, para trastorno de déficit de atención, si se usa, imagino que sí, porque hablabas antes de enfoque y ayuda a la concentración y demás, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con salud mental se usa. Los grandes bloques estudiados y con evidencia, más es depresión y ansiedad, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo también, trastorno de estrés postraumático también, el trastorno con déficit de atención, lo mismo. O sea, todo lo que podrías usar estos fármacos y la recaptación de serotonina, tranquilamente lo puedes reemplazar por esto. Y además a esto se le suma inflamación. Y hay toda una cosa muy interesante que para mí, y hago esta comparación con el cannabis, ¿sí? Fue epilepsia y autismo. ¿Sí? Fue el mascarón de prueba que fue rompiendo, y atrás entró una cantidad de información para un montón de patologías distintas, ¿no? Dolor, cáncer, neurológicas y demás. Bueno, la psilocibina es salud mental. Salud mental es lo que está mostrando la mayor cantidad de datos y más, pero atrás de eso vienen realmente las neurodegenerativas. Personas con Parkinson, personas con Alzheimer, con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Sí? Este consumo de sustancias que liberan BDNF. El BDNF es el Brain Driven Neurotrophic Factor, es un factor neurotrófico que le da de comer a las neuronas, esa sería la analogía, pero que también tiene la capacidad de poder reducir inflamación, neuroinflamación. Y todas las neurodegenerativas tienen un componente neuroinflamatorio, que genera, imagínate, un daño tremendo. Inflamación en el cerebro es algo que nadie quiere tener. El BDNF justamente lo que controla es la homeostasis inflamatoria. Obliga a los componentes que están dando vueltas por ahí, astrocitos, microglia, a decirle, bueno, pasamos de un fenotipo proinflamatorio a un fenotipo reparador, ¿sí? Empiezan a liberar sustancias al medio que arrestan a la microglia a un fenotipo reparador. Y no solo eso, sino que a los precursores de la formación de mielina, como son los oligodendrocitos, a aumentar su proliferación. Y eso se ve una reducción de la inflamación. Entonces tenés todo un componente que rescata circuitos, que rescata neuronas,
y además reduce inflamación. La Unión Europea, el año pasado, no, o a principios de este año, largó unos grants, unos financiamientos muy, muy grandes para estudiar justamente Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva en diferentes centros en la Unión Europea. O sea, es lo que se viene justamente esto de las neurodegenerativas, que es un poco lo que veníamos diciendo. Esto en función, otra vez, de interactuar con usuarios. Uno no es que es un genio, oh, no. Viene alguien y dice, che, me pasa esto, y decís, wow, te pones a estudiar y decís, bueno, estas son las posibles hipótesis o los posibles mecanismos que pueden explicar por qué vos, teniendo esclerosis múltiple, tenés reversión de las lesiones. ¿Me Totalmente, explico? sí, Porque sí, una y el persona con concepto de anemia inflamación, perdón, pero el concepto de inflamación es como muy importante y esto también viene dentro de otra revolución que es parte de todo esto de la medicina, de mirarlo como un todo, realmente como un todo y como procesos biológicos y no solo estudiar la estructura, ¿viste? No sé, te duele el estómago y te hacen una ecografía y nada más, ¿no? Sino esto que decimos de nuevo. Exacto. Si vos consumís un hongo que tiene un proceso antiinflamatorio para desintoxicar el cerebro, pero dormiste 4 horas y durante el sueño se genera la autorreparación, bueno, no va a pasar nada. El concepto de la medicina, por suerte, también viene cambiando en todo esto, ¿no? Sí, algo muy, muy, muy bastardeado, muy discutido fue la medicina integrativa. Siempre se le bajó Y el sí, precio. Bueno, es por ahí. O sea, vos fíjate que la medicina en general te trata un síntoma. ¿Qué es eso? ¿Te duele el hígado? Bueno, tomás una buscapina y demás. Bueno, no importa qué es lo que generó ese dolor de hígado. Entonces vas tratando diferentes órganos, diferentes síntomas. Esto justamente integra. Y en esta discusión aparece un elemento clave que termina siendo la microbiota intestinal. Es algo que es fundamental para que nosotros estemos sanos, pero fundamental. total- Que las poblaciones estén de alguna manera en equilibrio para poder garantizar que todos tus procesos fisiológicos, el sistema inmune, incluso la actividad del sistema nervioso funcione. Y es muy interesante porque no todos somos iguales, no toda la microbiota puede ser igual para todos, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy, muy linda para estudiar, que es justamente la manipulación de la microbiota para, de alguna manera, condicionar tus estados de salud hacia las partes positivas. Hay algo de mí que me divierte, ¿no? Uno se pone a leer y dice, claro, ¿hacia dónde irá la medicina? Hoy se discute el reemplazo de antibióticos por fagos, ¿sí? por virus. Los fagos son bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan bacterias, ¿sí? En el tubo digestivo tenemos bacterias, y esas bacterias justamente condicionan nuestros procesos fisiológicos. Entonces, muchas veces vos podés manipular la información genética que tiene ese bacteriófago para que vaya selectivamente a buscar un tipo de bacteria, se meta dentro de esa bacteria, no la mate, sino que la manipule. Y la bacteria empieza a producir metabolitos que a vos te van a hacer bien. Bueno, esto es una cosa medio sí, sí, sí. fantasiosa, pero creo que realmente es lo que se viene en lo que tiene que ver con la terapia asistida por fagos, ¿no? Para manipular la microbiota. Además de, bueno, de consumir los probióticos, que es incorporar las bacterias que te hacen bien, y los prebióticos, que es lo que va a darle de comer básicamente a esas bacterias. Porque es muy interesante, los probióticos en general no colonizan, no tienen la capacidad de colonizar el tubo digestivo, por eso permanentemente tenés que ir incorporándolos a través de la dieta. Y sí, y sí. Tengo algunas preguntas que se me van ocurriendo. Por un lado, alguien preguntó cuánto tiempo se recomienda hacer la micro. Imagino que como venís diciendo, muy personal, pero más o menos se utiliza en un periodo de tiempo, ¿no? Sí, a ver, es una 6 a 8 semanas y ahí se evalúa si se sigue o no se sigue, y se espera un tiempito, unas 2 semanas, y después se repite otro ciclo, va repitiendo de bloques. Y hay personas que hacen uno por año. Entonces depende mucho, es muy, muy individual, depende mucho de la persona. Y lo interesante, la lógica de esto, es que vos no generes una dependencia de la pastilla. Primero porque no genera dependencia química. Claro. Pero segundo, como son sustancias que van a disparar o desplegar mecanismos de plasticidad neuronal, vos lo que tenés que poner a favor esa cuestión, que esos mecanismos de alguna manera se recuperen, se rescaten, tu cerebro se vuelva sano, se vuelva a curar, se normalice, y vos ya no necesitas de la sustancia. Y eso pasa y se ve un montón. Se ve un montón. Y sí, y sí. ¿En qué situación se está hoy? ¿Tenés idea medio acá o mundial con respecto no sé, si yo tengo honguitos en mi casa?
¿Es, es ilegal? ¿Vas preso? ¿Cómo es? Es raro, es raro. O sea, Medio raro, la realidad ¿no? es que hay un gris, hay un gris. A veces a vos te agarran con hongos en la calle y te pueden meter en cana. El tema es que los tienen que identificar. Si están azules, muy probablemente la policía dijo, ah, psilocibina. Te lleven y tal vez no pase nada. De hecho, ya estuvimos ayudando a algunas personas que fueron detenidos con hongos y bueno, con algún escrito y demás, se resuelve, no avanza. Pero es muy difícil porque si, che, lo recolecté de acá. Claro. Amigo, son Como- hongos que crecen acá abajo de este árbol. O sea, ¿qué pasa? Entonces, hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con cómo miramos hacia adelante y que tiene que ver con la regulación. Lo que está prohibido es la psilocibina, no el hongo. Lo que Claro. está prohibido es la morfina, no la amapola. El cannabis es distinto. El cannabis está prohibido hasta la semilla y la hoja. ¿Sí? Entonces, hay toda una discusión que tiene que darse. Pero bueno, el mundo está yendo hacia eso. Si vos Hay te un fijás en... contexto mundial, ¿Sí? así que en algunos Sí, 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 lugares, creo que en sí. Australia ya hay unas cositas que... Mirá, en Estados Unidos la FDA, que sería como la ANMAT, que es la oficina que regula las drogas y los alimentos, declaró, le dio a la psilocibina el carácter de terapia innovadora. Es decir, que es una terapia que tiene evidencia suficiente en modelos preclínicos de que funciona. Depresión mayor y depresión resistente al tratamiento. Eso es un montón que la FDA diga eso. En Oregon y en Colorado ya se puede usar psilocibina. En una se habilitó el uso terapéutico y en otro se despenalizó el consumo, o sea, ningún problema. Y Australia en todo su territorio, ¿sí? La TGA en todo su territorio habilitó el uso de psilocibina y éxtasis para trastorno de estrés postraumático y para depresión mayor. Pero bueno, si uno busca en PubMed, que es el buscador de trabajos científicos, estudios clínicos hechos con psilocibina, tenés alrededor de 130, más o menos. Si vos vas al Clinical Trial, que es el buscador de ensayos clínicos que están realizándose en este momento, hay 170. 170. El viernes había 170. Hoy me fijé hay 171, se sumó uno más. Entonces hay un montón de trabajos, ensayos clínicos, muchos de esos como les gustan, los científicos y demás, yendo en este momento. Entonces hay 120 publicados, hay 170 en camino. Hay un interés muy grande. Y muchos de ellos, insisto, con salud mental y demás. Y todo esto que te comento está pasando en Europa con las neurodegenerativas. Entonces va a haber que regularlo de alguna manera. Insisto, vos no podés prohibir la vida. Ya es No podés prohibir, inevitable. no podés prohibir una entidad biológica que ocurre de manera espontánea en el patio de mi casa. Que no es una locura. No se puede. Entonces, yo creo que no queda otra que ir hacia una regulación, no una prohibición. ¿Sí? Una regulación del uso. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, si querés, me parece que ya estamos. ¿Vos te queda algo más por comentar, por cerrar alguna idea dentro de lo que venimos? Agradecer el espacio, sí, siempre es importante poder charlar y a través de este diálogo poder conversar con un montón de otras personas, que la terapia con psicólogos es una terapia muy segura, muy segura, tanto en las micro como en las macro. Las macro, recordemos en el contexto en el que estuvimos hablando, no consuman hongos porque sí y salgan porque puede ser que la pasen realmente mal y eso traiga consecuencias. Eh, el sábado 23 de marzo estoy dando una clase, ¿sí? A las 10 de la mañana, es por mí. Creo que la info ya está subida a mi perfil de Instagram, así que pueden entrar y anotarse si quieren. Tiene un valor sugerido la clase, ¿sí? Un valor sugerido quiere decir que aquel que puede pagar, paga, y que no puede pagar, no paga, no hay ningún inconveniente. La idea es que se expanda el conocimiento con la mayor cantidad de evidencia posible, ¿sí? Justamente para evitar cualquier tipo de inconveniente. Insisto, el valor sugerido quiere decir que el que puede pagar, paga, el que no puede, no paga, no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Bueno, qué lindo, sí, quería yo contar eso que das ahí clases y que las clases la verdad son imperdibles. Yo estuve en una que decía que duraba 3 y casi durando 4, creo que fue por la Asociación Argentina de Medicina Integrativa. Y me pasaron las 4 horas volando, así que súmense a la clase porque si esta hora pasó volando, esas 4 horas pasan volando, es un montón de info. Pasaste, me acuerdo, un montón de papers, para el que le interesa, hay un montón de info que pasás, papers y demás, que después los mandás y son informaciones explicás muy claro y
te queda la información, es re fácil de que te quede, está buenísimo, no se lo pierdan y agradecerte a vos por el espacio también, por la clase increíble que nos diste y también por esto de ser una persona consciente de que si alguien no lo puede pagar, lo incluís también, me parece humanamente hermoso y lo agradezco. Y bueno, ahí vi que preguntaron el 23 es sábado y la hora ya está pactada A las 10 de la mañana. a las 10 de la mañana. Ok, está bien. La clase, no, claro, la clase dura 2 horas Ok. y yo hablo sin parar 2 horas porque las dudas en general se van respondiendo a medida que avanza la presentación y después se abren las preguntas. Y en general son 2 horas de clase y más o menos 2 horas de Sí, preguntas. Así que ahí sí, se sí. redondean las 4. Sí, 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 la verdad es que yo también recomiendo muchísimo, estuvo increíble, sos maestro, un fenómeno, tal vez otra vez podamos hacer otra charlita, otro encuentro, la gente está muy, muy contenta, no dejen de seguirlo, Luis Acosta, Dr. Luis Acosta, ¿no? Luis Acosta me encuentran ahí en Y tal vez en la clase, no sé, hablas de profesionales, hay clases, es para todo el mundo, es para Es para todo el profesionales. mundo, sí, 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 sí. Es información que si bien tiene su grado de complejidad, la bajo o intento bajarla a un nivel que sea comprensible y accesible para todo el mundo. Así que los médicos en general están siempre muy agradecidos porque es información que a ellos les sirve un montón y se entiende, y la gente que no viene del palo de la medicina también lo Sí, entiende. claro. Así que bueno, eso me gratifica mucho. Sí, claro. Y bueno, también, digo, antes estaban preguntando, vos tal vez ya vas conociendo profesionales que acompañen procesos. Bueno, dijiste que ayudaste a alguien que tuvo un inconveniente. Bueno, hay toda una red que se va armando también, ¿no? Que la Ay, gente sí, también sí, sí, busque y encuentre, profesionales. porque hay profesionales que Ay, ay, acompañan. ay. En general, yo hago divulgación, yo no acompaño procesos terapéuticos ni nada por el estilo. Algunas veces acompañé a algunos amigos específicamente que me pidieron alguna macro y demás. Mi rol creo que el que corresponde es justamente la divulgación, y después hay terapeutas expertos que pueden acompañar con micro y macrodosis. Conozco un montón, les puedo recomendar, eso no es un inconveniente. Bueno, bueno. Bueno, Luis, la verdad me quedé con ganas de más, pero fue muy, muy clara y muy, muy linda la clase, la charla. Te agradezco enormemente. Anótense el curso de Luis, que es un maestro, un fenómeno, y espero volvernos a ver, ¿sí? Vale, cuando quieras pactamos y podemos responder las preguntas que quedaron pendientes ahí, o podemos hablar de cualquier otro tema. Dale, Así dale, que muchísimas gracias dale. por la invitación. Bueno, ahora voy a compartir en historias el link de la clase para que se sumen. Dale, 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 dale. nos Bueno, vemos. Chao. muchísimas gracias. Gracias a Adiós. todos, buen fin de semana. Chau, chau.